Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos nuevamente en este programa Personajes que dejan huella con su siempre amiga Maya Navarro de Lemus, aquí en Radio Mujer, en el sexto sentido de la radio. Bueno, pues y con teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Tengo de invitado, que les va a encantar a ustedes, al doctor Antonio Ojeda. Doctor, antes que nada, porque dar una introducción o algo, prefiero presentarlo, darle las gracias por haber aceptado esta invitación, porque sé que tiene usted un tiempo que hizo un gran esfuerzo en su agenda para venir aquí a este programa con nosotros y compartirnos todos los beneficios de la homeopatía. Muchas gracias, señora Adriana. Bueno, para mí es un verdadero honor estar con usted. He sabido algunas cosas de oídas y yo creo que viéndola ahorita en persona, es usted una persona que realmente es ejemplo de voluntad y de progreso. Esa es la verdad, eso es lo que pienso después de haber sabido algunas cosas de oídas. Bueno, la homeopatía nace a consecuencia de la investigación, de la observación de muchas personas, especialmente de Samuel Hahnemann, que él era médico, era químico e hizo algunas investigaciones, trató a su familia en ciertas enfermedades, fracasó, murió su familia, entonces eso le dio más ahínco para buscar otro tipo de remedio, otro tipo de terapéutica y lanzarse a buscar cosas que en ese momento no se antojaban posibles. Descubrió la homeopatía, hizo experimentos y así se esparció la homeopatía. Se casó con una jovencita de Francia, cultivó mucho este tipo de terapéutica y en aquel entonces hubo posibilidades de que se expandiera a tal grado que como la alopatía ya desde entonces había nacido y requiere exámenes, más gastos y muchas cosas, entonces la homeopatía ha quedado en segundo término. La homeopatía actualmente no tiene mucho prestigio, aunque es una ciencia absolutamente, inclusive el padre de la medicina en general es Hipócrates, que dijo, claro, lo mismo se cura con lo mismo y lo contrario se cura con lo contrario. Bueno, pues Hahnemann le instituyó y en 1773 aproximadamente se dio a la luz pública y ha logrado muchísimos beneficios. Yo soy un médico egresado del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Superior de Medicina, y he visto con asombro algunas cosas que alopáticamente sería muy difícil haber consumado. Sin embargo, soy un adorador, así, un apasionado de la medicina en general, de la medicina alopática, sí, y de la medicina homeopática. Sí, porque habrá casos que no se resuelven con homeopatía. Absolutamente, todo tiene un límite. Es deber del médico, en primer término, acercarse al paciente, hacer una buena armonía, un buen amalgamiento entre el médico y el paciente, tratar de buscar cuál es la causa de las enfermedades y no las consecuencias, porque los médicos estamos acostumbrados a curar las consecuencias y no la causa. Sí. La causa es mucho más anterior, sí, que la consecuencia. Ay, no, doctor. Mire, yo precisamente me encantó el haberlo invitado porque yo era una escéptica de la homeopatía, pero he visto el trabajo que la homeopatía ha hecho en familiares, en amistades, en todo, en la fe que le tienen. Y pues me deja asombrada porque aparte yo veo otro factor, no sé si estaré bien o mal, el beneficio para los ciudadanos de escasos recursos. No es lo mismo ir a comprar la medicina alópata, sí, que la homeópata. No, definitivamente no. Ese es un punto muy importante. Otro punto muy importante es de que no necesariamente requerimos exámenes de laboratorio o gabinete, los médicos que en un momento dado nos dedicamos a la terapéutica homeopática. Sin embargo, no nos sobran.
son importantísimos. Es importantísimo que usted me traiga exámenes de laboratorio, claro, para confirmar algunas cosas, sí, que sí son importantes, pero sin embargo al momento de la consulta no son necesarias. Y cuando son necesarios y cuando vemos que, al menos yo, cuando veo que el padecimiento requiere un tipo de examen o de gabinete o de laboratorio especial, lo canalizo como se debe. En lo mismo en tratamientos que son meramente quirúrgicos, sí, y que al tratar de abordarlos homeopáticamente expondríamos la vida del paciente, es mejor, con toda honestidad, canalizarlos a donde se deben canalizar, a algún médico especialista en el órgano o en el aparato o sistema, ajá, que esté afectado. Oiga, doctor, otra cosa yo le iba a preguntar, ahorita que decía eso de, también es muchas veces que el paciente, el diagnóstico que le hayan dado, siente que la medicina alópata lo cura más rápido que la homeopática. La homeopática es a largo plazo, ¿no? Pues, a ver. Bueno, la medicina alopática, por ser químico, en un momento dado puede suprimir los síntomas de inmediato, como para un resfriado común, dar un antihistamínico, se le calman los síntomas de inmediato, casi de inmediato. Pero únicamente están quitando el síntoma, no quitaron la causa. La causa por supuesto que tiene que ser un padecimiento interno, una predisposición, la idiosincrasia del paciente. O sea, en la medicina homeopática tenemos que ser más concienzudos en nuestra elaboración del diagnóstico, porque tenemos que ver, tal vez suene a presunción, pero tenemos que ver lo que no nos enseñan y oír lo que no nos dicen. Tenemos que tratar de percibir. ¿A base de qué? A base de experimentación, a base de constante ver pacientes. Usted se va dando cuenta de que este paciente tiene este síntoma y también tiene esto que yo percibo, pero que él no me dice. Entonces voy haciendo un bagaje de conocimientos, de una recopilación de signos y síntomas que me van a servir a mí. Y entonces en el paciente que se me presente trato de hacer una perfecta semiología. Semiología es la distinción exhaustiva de signos y síntomas que en un momento dado a mí me pueden servir. Uh-huh. Y que en la medicina alopática no preguntamos. Ya. No preguntamos porque es otra manera de analizar la medicina homeopática. En la terapéutica, en la propedéutica homeopática no vemos, por ejemplo, que al paciente le guste bailar. ¿Y tiene que ver eso? Muchísimo. Ay, o que no pise el piso descalzo, o que cosas que usted no se puede imaginar, pero que la medicina homeopática y la experimentación del propio médico, porque ya lo dijo un médico, Clark, en hace muchos años, quizá 200 años, en Filadelfia, que se apellidaba Clark, decía: ningún dogma en la medicina puede ser tan importante como la propia experiencia del médico. Y sí es cierto. Sí. Y no solo del médico, en cualquier profesión, si nos damos cuenta. Entonces, es bien importante que yo vea al paciente, que vea cómo ve, cómo habla, cómo se sienta, y hacerle algunas preguntas que normalmente él ni se imaginaría que se las debería de hacer, pero que están bien escritas en toda la materia médico-homeopática. Ay, no, me deja verdaderamente sorprendida. Sí, porque, bueno, yo como le decía, obvio, ahorita estoy haciendo las preguntas de una novata. O sea, yo he ido a una farmacia homeopática y he comprado, me da unos pomitos para gripa, ya. Hasta ahí llega mi conocimiento de la homeopatía. Entonces, todas mis preguntas son como de una novata. O sea, es cierto, a mí jamás me preguntaría a un doctor si bailo, si ando descalza, todas esas cosas, jamás. No. Y tienen que ver esas cosas. Sí, muchas veces son fundamentales para hacer un cuadro sintomatológico, hacer un buen diagnóstico y prescribir como se debe. Porque el elaborar o el médico que está, los médicos que nos acostumbramos en un momento dado
Vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con el doctor Antonio Ojeda. Estamos hablando de la homeopatía y sus beneficios. Traigo gripa y deme uno de esto y deme uno de otro. O sea, lo correcto es ir con el doctor, con usted, y usted hacer la valoración y el diagnóstico de mi persona, de todo a todo. Y a mí me interesó mucho porque dice que usted, que hasta un solo medicamento homeopático sirve para todo. Es capaz de curar un medicamento homeopático bien prescrito, basándonos y fundamentándonos en una semiología perfecta, casi perfecta, lo más similar a lo que podamos obtener de la recopilación de los síntomas y compararlo con la materia médica del medicamento en sí. Podemos tratar de hacerlo casi un ensamble perfecto, y que casi toda la mayoría de los síntomas interesantes o que motivan a la gente a la consulta se corrijan. Y la ventaja que tiene la homeopatía es de que puede hacerse un arte verdadero en la medicina, en el tratamiento, en la implantación de la terapéutica, porque conforme vaya avanzando la gente, se va modificando el medicamento. No siempre se tiene que trabajar con el mismo medicamento, porque algunos síntomas desaparecerán y tendrá que trabajar uno con los actuales, con los que van quedando. Eso es a lo que los grandes médicos homeópatas decían, el arte de curar. Entonces, cuando usted va a una farmacia homeopática y pide algo para la gripa o algo para la hemorroides o algo para la digestión, etcétera, pues realmente se está tomando medicamento, pero lo peor de todo es que la gente que se los da sabe que no es así no debe de ser, porque si fuera así, estarían ellos, o sería la homeopatía fundamentada en la alopatía. La alopatía sí, si le duele la cabeza, acetilsalicílico, si le duele la espalda, robaxisal, si le duele una rodilla, Flanax, si le duele el estómago, Melox, pero no en la homeopatía. En la medicina homeopática tiene que ser mucho más selectiva, así de sencillo, mucho más selectiva, en cuanto a la selección de la persona completa. No me refiero a síntomas como cefaleas esto, migrañas esto, estómago esto, no. Es hacer una selectividad personal, por decirlo así. Por eso el dolor de cabeza de María no es el mismo dolor de cabeza de Juana o de Julieta. Son personas totalmente diferentes. Entonces la medicina tiene que ser absolutamente personal. A ver, esto me dejó ahorita, se supone que también en la alópata así debería ser. Así debería de ser. Sin embargo, para una infección... no, pero sí hay los medicamentos, sí es verdad. Sí es verdad, los medicamentos son generales y no importa qué tan fuerte sea la... Usted ahorita dijo una cosa muy importante, dijo, hay que volver hasta el inicio. Sí. Hay que regresar hasta el inicio para ver por qué fue la causa. O sea, yo ahorita, por ejemplo, digamos, que traigo reflujo, que es una enfermedad muy común en todas las personas. Voy a poner ese ejemplo. Hay que ver qué me lo produjo, o voy porque comí carne con chile, porque comí chile, o porque comí X cosa que... Si usted quiere quitarse el síntoma de inmediato o lo más pronto posible, tiene que tomar un antiácido o un omeprazol. Sí, que es el omeprazol únicamente cancela la bomba de protones, que no sirve nada más para eso, puede tener múltiples funciones. Sin embargo, el omeprazol inhibe la liberación de jugo gástrico y con esto mejoran muchas cosas. Entonces, homeopáticamente usted viene a mi consultorio, tengo reflujo, ok, tienes reflujo, pero ¿qué más tienes? ¿Te duele esto? Uno tiene que relacionar el síntoma del reflujo con algunos otros síntomas que por experiencia sabemos que pueden producir el reflujo, incluyendo el nerviosismo, el estrés, el insomnio, la obesidad, muchas cosas. No, ya me están describiendo a mi querido auditorio, Nerviosismo, obesidad.
No, obesidad no, pero nerviosismo, estrés y muchas cosas. Pero sobre todo la emotividad. Ah, sí. La emotividad es el desencadenante de todo. No, bueno, pues ahí estoy reprobadísima. Soy una mujer muy, muy emotiva. Candidata a su consultorio, el lunes no abre, ¿verdad? No, el lunes no, pero Candidata al consultorio ya. cuando usted guste yo le espero con los brazos abiertos. O sea, hasta lo de las emociones también. Absolutamente. Ay, no me digas. Sí, el pensamiento, en el pensamiento radica todo. Haga de cuenta que yo le digo... Maya, usted es muy intensa. No, podrías poner otro ejemplo, pero no creo que no es bueno Toda la gente por me lo dice, ¿eh? Pero normalmente la persona que hizo un celular, que hizo el micrófono, que hizo el escritorio, primero lo tuvo que hacer en la mente. En la mente, en el pensamiento, en el cerebro es donde se genera todo. Y anterior a eso solo el alma, solo el soplo divino, lo que llamamos en homeopatía. Entonces la energía vital. Pero allí es donde radica la causa de todas las causas. Y se expande a todo el cuerpo y habrá signos y síntomas muy alejados de lo que suponemos los médicos alópatas. Es el centro de la gravedad, el órgano choque. Hay síntomas que en un problema pulmonar de cáncer se extienden hasta los dedos de la mano. ¿Sí? ¿Por qué tendría que ser? Todo tiene una consecuencia, todo está ligado con todo. Es como, bueno, le tengo que decir esto porque la homeopatía va muy ligada a lo etéreo, a Dios, a la divina providencia. Y dice allí, tus ojos no le dirían a tus pies, pies no te necesito, ni tus pies a tus oídos, porque a pesar de ser órganos diferentes, se están constituyendo a Maya. Ajá. Y si sufren los ojos de Maya, van a sufrir los pies y los oídos. ¿A quién tengo que curar? A Maya. A Maya. Entonces, hay cosas tan diversas que uno no entiende hasta que lo está experimentando y se está dando cuenta de que efectivamente tiene mucho que ver el comportamiento, la mirada, la gesticulación, todo tiene que ver con todo. Todo absolutamente tiene que ver con todo. Entonces, todos los signos y síntomas, no obstante estén en el pie y lo que usted crea que es la base y el fundamento de su propio padecimiento, como pudiera ser migrañas y esto, a lo mejor está muy alejado de la cabeza la causa. Sí. Por eso es una ley homeopática que las enfermedades se tienen que curar de adentro, de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. De dentro hacia afuera y de lo más vital a lo menos vital. Todos los padecimientos que son fuertemente afectables, como son problemas de cerebro, de cabeza, de corazón, de riñón, de órganos funcionales muy fuertes, tienen que estar acompañados de manifestaciones externas en la piel. Uñas, pelo, cabello, piel sobre todo, y entonces la gente cuando ve alguna alteración en la piel se la trata como si fuera algo nada más en la piel. Se la suspende, se la suprime, y ese daño que en un momento dado nos estaba avisando a los médicos que el padecimiento está latente y que hay algo que tenemos que indagar, lo suprimió. Y entonces al médico lo deja sin luz para tratar de ver y fundamentarse en algo que es aparente, y la enfermedad se basa adentro. Entonces cuando nosotros damos un medicamento y únicamente suprimimos el síntoma que aqueja al paciente, suprimimos el síntoma, pero hacemos que crezca lo que llamamos el miasma, la enfermedad en sí, y se fortalezca. Y en un momento dado, cuando salga a la luz, ya no hubo remedio. Ya no hay remedio. Ay, no, está interesantísimo. Ahorita yo sentí un poco el que la homeopatía tiene que ver mucho con la mística. Absolutamente. ¿Estoy bien? Absolutamente. Ay, bueno, yo creí que me iba a decir, está usted... No, inclusive hay párrafos que inclusive me lo sé de memoria, dice... A ver.
podemos jurar, podemos estar seguros como de nuestra propia vida, que bajo la acción del remedio homeopático bien prescrito, veremos volver todos los síntomas que nos aquejaron anteriormente. El enfermo volverá diciendo: doctor, tengo los mismos síntomas que cuando fui tratado por este padecimiento hace tantos años. Esta situación se repite en la práctica médica todos los días. Ello requiere una pequeña explicación al paciente y si es inteligente esperará hasta que el remedio actúe. Pero el médico que conceptúe la cosa más importante, el estado de su cartera, dirá: si no le doy un ungüento o alguna solución que suprime ese síntoma, me dejará y buscará otro médico. Luego dice el autor: permítame decir aquí que este es el principio del mal. Haríamos mejor en confiar en la inteligencia de la humanidad y confiar que el enfermo se quedará y curará. Si hemos aprendido a prescribir para el enfermo a pesar de sus sufrimientos, si hemos aprendido a hacer lo que es correcto y no lo hacemos, violamos nuestra propia conciencia. Vamos a un corte y enseguida volvemos con ustedes. A ver, doctor, sí, no le he preguntado por qué de estar estaba practicando usted la medicina. La alopatía, sí. Bueno, yo trabajé... ¿Cuándo brinca la homeopatía? Trabajé hace 45 años, trabajé durante 16 años aproximadamente en el Seguro Social en el Centro Médico Nacional en México. Ahí empecé desde lo más abajo y fui avanzando hasta recibirme. Pero empecé a padecer una alergia que era verdaderamente una alergia, porque yo trabajaba y me hacía cargo del mantenimiento de los animales de laboratorio, como eran ratón, hámster, conejo, borrego, perro, mono, etcétera. Y como estaba mucho en contacto con las heces fecales de los animales, contraje una alergia que llegó a pasar muchísimos años en los que yo estaba a base de antihistamínicos y no podía comer ya prácticamente nada porque todo me causaba una reacción alérgica fuerte. Y afortunadamente, como trabajé en ese centro de investigación, que es uno de los más importantes en Latinoamérica, había médicos que me ofrecían sus servicios, me daban un medicamento que era lo más nuevo, etcétera. Nunca salí de eso. Entonces, a instancias de una familiar mía: estudia homeopatía, trátate con homeopatía, total, que ya no tenía otra alternativa. Compré libros de homeopatía, estudié homeopatía, me empecé a medicar con homeopatía y en un mes estaba comiendo lo que 16 años había dejado de comer. No me digas. Me volví loco de felicidad después de que terminé la especialidad de medicina familiar. Dejé el Seguro Social, estudié más homeopatía, me he dedicado a la homeopatía durante más de 35 años y he visto cosas absolutamente asombrosas, sin dejar de darle su mérito a la medicina alopática y de ver los límites absolutos que tiene la homeopatía. La homeopatía no es una panacea. Es un tipo de medicina, un tipo de terapéutica que se aplica, pero con todas las condicionantes que el deber del médico tiene que tener en cuenta para no poner en riesgo su vida. No sé, le timbró el teléfono al doctor, pero no importa. A ver, doctor, entonces de ahí nace toda, o sea, realmente usted se ha dedicado a la pura homeopatía, pero a ver, díganos dónde está el consultorio, Fran. Bueno, mi consultorio lo tengo en la calle de Francisco Javier Gamboa, 393. Está entre Mexicalcingo y Vidrio. Y mis teléfonos son 3615-3395 y 3615-4281. Francisco Javier Gamboa era también lo que llamamos Tepic. Era la que antes era Tepic hace muchos años, pero todavía la gente seguimos con él, para que sepan más o menos. O sea, casi por donde está un boliche. Enfrente casi del Bolerama Tapatío y casi esquina, es un edificio alto de Texas que está casi esquina con Agustín Yáñez. Muy bien.
Oiga, doctor, a ver, entonces sigue usted con la homeopatía, usted segura de ahí ya empieza a practicar. Ya empiezo a practicar, empiezo a estudiar homeopatía a gran escala, estudié exactamente en el Instituto Politécnico Nacional. Después aquí, cuando existía un único colegio de médicos homeópatas, el Colegio de Médicos Homeópatas del Estado de Jalisco, estudié con grandes compañeros. Uno de ellos era me acuerdo mucho de él porque era un genio. Para mí representaba a alguien que verdaderamente sabía homeopatía con una intuición personal fuertísima. Se llama Hilario Duarte. Ajá. Era un médico que realmente tenía un conocimiento muy, muy superior. Nos juntamos varias veces y él me dio muchos tips, mucho conocimiento acerca de su propia experiencia, no tanto de los libros, de su propia experiencia. Y entonces he tenido casos muy interesantes en mi vida de médico que se han resuelto, o otros que han prolongado su vida cuando que alopáticamente ya no tenían remedio. Se han prolongado su vida durante años y años. Ay, no me diga. Sí. A ver, no, yo estoy azorada. Ahorita fíjese como no soy muy de las cosas soy muy torpe para todas las cosas de medicina. Yo no soy de las señoras que andan recetando, para nada, no me sé nada de medicina. Pero ahorita, a ver, me quedé pensando, porque dije omeprazol. Pues sí, compro un pomo de omeprazol y todo el mundo toma omeprazol. Sí. Yo si tengo más agruras, pues me tomo de a 2. Y si no, pues me tomo de a 1. Y si no, bueno, sola yo me receto. En cambio, estaba pensando, en la homeopatía no, yo no puedo hacer eso. Tengo que ir a que usted me haga mis pildoritas para Maya. Sí. Especialmente para Maya. Maya, nada más hay una Maya. Sí. Y entonces tengo que hacerle a usted un interrogatorio, aparte de lo que yo perciba, de lo que yo vea, de lo que yo escuche, que no era su intención decírmelo ni mostrármelo. Hago un perfecto resumen de su persona en general, de sus signos, de sus síntomas, y trato de buscar el medicamento más similar que vaya con Maya. Al dárselo tiene que tener algunas reacciones. Ahora, muchas veces cuando el paciente está muy medicado, sobre todo alopáticamente, sin descartar que muchas personas se tratan homeopáticamente sin sentido, o sea, como si fueran bases alopáticas. Sí. Y entonces toda esa gente que está cargado de sustancias medicamentosas, al darle el medicamento que le corresponde, su similar absoluto, tiene que tener reacciones fuertes. Inclusive en el texto dice, la medicina homeopática no obra violentamente sobre la economía, sino que ejerce su acción de una manera suave, muy suave. No obstante, por muy apacible y pacífica que sea su acción, ocurre a menudo que la reacción que le siga sea violenta, especialmente cuando se deshace la obra del medicamento anterior y se restablecen los originales estados. Esto es, los medicamentos alopáticos todos tienen efectos secundarios. Sí. Y los efectos secundarios terminan causando síntomas que son accesorios, no son reales, sino que producen síntomas accesorios. Sí. Cuando yo le doy el medicamento correcto... ¿Eso no sucede con la homeopatía? No sucede con la homeopatía, solo cuando se está tomando homeopatía indiscriminadamente, sobre bases alopáticas. Entonces, tiene que tener fuerte la reacción, porque primero el medicamento correcto tiene que deshacer la obra y los efectos secundarios y los síntomas accesorios que propiciaron los efectos secundarios del medicamento, más restablecer su original estado y luego trabajar en sus síntomas originales. Entonces es una reacción en cadena que el paciente lo tiene que sentir. Entonces muchas veces el paciente dice, no, me siento peor, y arroja el medicamento a la basura. Sí. Y fue el principio de la curación. Sí. Por eso es bien difícil que un paciente que empieza a sentirse peor persista. Ajá. Y nuestra obligación de médicos como homeópatas es darle todos los pormenores, decirle, por favor, llámame si sientes algo.
y no lo hace, yo al menos yo no lo hago, llámeme por favor a mis pacientes, no lo hago por hacerme el interesante, sino porque sé que van a tener reacciones. No me diga, ¿usted llama? No, ellos me llaman, pero yo les digo, llámeme por favor. Sí. Y me llaman y entonces ya les doy la razón, hazle así, hazle asado, con el mismo medicamento siempre. No le digo, ven y toma otro. Con el mismo medicamento acelera la dosis, bájale, etcétera. Se la modifico, pero para hacer que sea menos drástico su problema de limpieza de los síntomas accesorios. Bueno, estoy fascinada escuchándolo. Yo que soy tan pues de no ir a consultas, ya todo, estoy encantada oyendo todo esto de la homeopatía, porque pues como le dije, yo muchas veces la tomaba así como creo todas las señoras que cogen el pomito y el montón de chochitos y el montón de chochitos, y yo decía, pues no puede ser, y sí, y ¿qué le iba a decir? Y sí, en muchas personas sí resulta, porque yo las veo que van aparte con una fe al homeópata que no tengo yo para irme a comprar el omeprazol porque me ardió el estómago. Y las que están siguiendo sus instrucciones con la medicina homeopática, sí la tienen. Sí, y todo es desde el principio, desde el conocimiento de médico-paciente, el clic que haga entre el médico y el paciente, la confianza que el médico le dé al paciente y el paciente la confianza que le dé al médico, para entablar una buena amistad, inclusive una buena relación, y hacer que siga mis consejos, porque uno tiene que pensar en función del progreso, de la ascendencia del bienestar. Entonces es muy importante el binomio médico-paciente. Vamos a un corte y enseguida volvemos con el doctor Antonio Ojeda. Estamos hablando sobre homeopatía. 3122-1190. Medicamento homeopático. Pero yo en lo particular, a mí no me interesa que tome café o que tome Coca-Cola. Sí. Porque si son estimulantes nerviosos, como los describieron, ahora se tiene que poner usted más de nervios al atravesar una calle y ver que el minibusero no la mate, o en las televisión de ver que la televisión que antes era familiar, las novelas y los juegos, ahora realmente son absolutamente fuera de lo normal. Crispan los nervios y lo ponen a uno hasta de mal humor. Entonces yo creo que no tiene ninguna contradicción tomar café. Hay gente que está tan acostumbrada a su café que cuando se lo quitas, psicológicamente le puedes hacer más daño que beneficio. Doctor, yo no tomo café, pero me gusta esa manera de pensar. Sí, entonces yo no le encuentro fundamento en especial. Doctor, también le llamó otra persona que si por favor daba sus datos nuevamente. Cómo no. Soy el doctor Antonio Ojeda, estudié en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y mi consultorio está en Francisco Javier Gamboa 393, entre Mexicalcingo y Vidrio. Y mis teléfonos son 3615-3395 y 3615-4281. A ver, ahora síganos platicando, porque ya se va a acabar y yo quiero seguir aprendiendo. Estoy muy interesada. Muchas gracias. Y a las personas, yo creo que nos están escuchando, y a veces no llaman porque luego se pierden la plática. Mejor, a ver, siga platicando. Bueno, lo que puedo decir es de que es bien importante que los pacientes cumplan con sus indicativos. Es absolutamente necesario. Nada de que un chochito de más, como hacemos. No. Tiene que ser tal y como lo dice el médico. ¿Sí? Porque si no sale bien. Se supone que el médico es el que está versado en el asunto y que tiene que seguir las indicaciones. Mire, le habló Leo Sánchez. Puede ser Leonor, pues. ¿Se pueden quitar los quistes? Sí, pues en la matriz con homeopatía.
Sí. Sí, se puede tratar todo tipo de problema del cuerpo, del ser humano, siempre y cuando sea viable el problema, o siempre y cuando no se exponga la vida del paciente. Si es un Claro. quiste ovárico estrangulado, de ninguna manera se debe de abordar. Para eso, como yo les digo, hay que canalizarlos al facultativo especializado. Ay, no, bueno, lo oigo y cada vez me gusta más. ¿Cómo piensas? Sí, porque así como que siento que no es magia, o sea, No. es una ciencia lo que usted está hablando. Sí, absolutamente, No, es una una magia. ciencia que tiene sus límites, tiene sus ventajas y también las desventajas de no tomarlo como se debe. Ujú. Es A bien ver, importante ahí cortamos. A ver, diga. para que un paciente obtenga los resultados en su tratamiento y en su mejoría, trabajan tres partes. Dios, que siempre está con nosotros, el médico que da indicaciones y prescribe, pero si el paciente no sigue las indicaciones como debe de ser, no va a curar de sus enfermedades crónicas, y simplemente porque tiene que haber una tríada para que pueda evolucionar el paciente satisfactoriamente. Es muy importante que el paciente lleve un horario, lleve una dosis y se concrete a ella. No piense que agregando 2 chochos o 3 gotas va a estar mejor, o que si la pone más seguido va a mejorar. Todas estas cosas no son posibles. Tiene que seguir una indicación. Ajá. El estudio de las dosis en la medicina tradicional es muy importante. Es muy importante porque una dosis que se altera puede acabar con la próxima anterior o la próxima siguiente. Entonces el horario es muy importante, los miligramos en la medicina tradicional, el número de gotas y el medicamento, el horario, todo esto es muy importante. No, bueno, entonces cualquier enfermedad, o sea, una persona se presenta con cualquier enfermedad, o sea, ya que se trató con un médico alópata, y yo he visto muchos que recurren a la homeopatía ya como Último recurso. como último recurso. Bueno, sí, lo que pasa es que es como le digo, es cuando llegan altamente medicados los pacientes, y entonces tienen que tener repercusiones ¿Y mayores. para usted no es más trabajoso? Es mucho más difícil, Ah. es mucho más difícil porque hay que convencer al paciente que tiene que esperar que le suceda esto, lo otro. Eso sí, decirle, nunca vas a sentir síntomas que no has tenido, pero todos los que has tenido tienen que ir saliendo poco a poco, y algunos de una manera más fuerte que otra. Es importantísimo que el médico le exprese esto al paciente para que él pueda tener un mayor conocimiento de lo que puede suceder y decir, me está doliendo esto, pero es que yo ya lo tuve. Entonces eso es curación. Por eso les digo, no pueden sentir nada que usted nunca haya sentido, pero lo que ha sentido lo puede sentir en mayor o en menor intensidad, pero es pasajero, hasta llegar exactamente a la causa del padecimiento. Y mire, nos hemos enfocado casi en lo puro adulto. Pero yo estaba, ahorita no sé por qué pensé en los niños, que están tan llenos de alergias y de esto y lo otro, y los papás y que los llevan al sanatorio, y las mascarillas de estas de oxígeno, nebulización, y llenos de medicinas y todo. A mí se me hace terrible, doctor. Bueno, es que mire, en la medicina tradicional, esto va a causar mucha controversia, pero en la medicina tradicional a los médicos no nos enseñan cuántos factores naturales pueden ser fisiológicos y pueden causar sintomatología que aparenta ser patológica. Por ejemplo, un niño en la dentición tiene muchísimos signos y síntomas. Para mí, en lo particular, no son patológicos. Pues no. Se pueden hacer patológicos, pero no son patológicos porque es como una persona adulta que tiene su periodo de menstrual y sangra. No quiere decir que esto sea patológico, No, pues no. es absolutamente Natural. fisiológico. Entonces, mis pacientitos, que tengo un gran número de pacientes niños pediátricos, regularmente nunca jamás receto ningún otro tratamiento fuera de lo normal que no sea el que le corresponde para los síntomas fisiológicos.
no lo trato como un niño enfermo y le hago ver a sus papás que esto es fisiológico. Y inclusive les enumero los síntomas que puede tener en el trans desde los 3 o 4 meses hasta los 3 años o hasta que tenga 10 dientes arriba y 10 dientes abajo. Porque hay una hipersecreción salival y la secreción salival viene cargada de enzimas y las enzimas producen muchos factores. Bueno, sería describirle mucho fisiopatología, pero sí, esa es la realidad. No, para mí no son enfermos, son únicamente pacientitos que se tienen que tratar para hacer menos fuerte, menos agresivo el periodo de la dentición. No, y ahorita pensando yo en los niños, imagínense la ventaja de no medicar tanto desde niños, porque las personas ya están acostumbradas a tomar una cantidad de medicinas muy grandes. Entonces, desde niños empezar a tomar esa cantidad de medicinas, a la larga, las consecuencias que traen, pues acaban con úlceras en el estómago. No solo eso, disminuyen, pues, todos los médicos sabemos que el tomar antibióticos indiscriminadamente pueden producir una disminución importantísima en el poder de su aparato inmunológico. Eso es lo más importante. Y entonces se hacen presas fáciles después de cualquier infección un poquito más fuerte. Tenemos que tener cuidado de eso, pero creo que la medicina alopática y homeopática son verdaderamente elaboraciones de experimentación, del conocimiento. Son fabulosos, es fabulosa la medicina. Oiga, doctor, y entonces ustedes, ya se nos va a venir el tiempo, ya se va a acabar. ¿Y usted tiene su propio laboratorio y su propio todo? No, regularmente no. Todos los medicamentos homeopáticos yo los pido y me los mandan de México elaborados. Y tal como me llegan, sin modificar alguno, así los doy, así los vierto en el frasco como los debo de dar. Nunca hago diluciones ahí ni cosas de esas, porque zapatero a tus zapatos. Sí. Yo no soy químico ni soy laboratorista, yo soy médico. No tenía, fue una pregunta que me nació. No tenía ni la menor idea. Sí, regularmente, si usted va a una farmacia, le ponen un poquito del medicamento que viene de patente homeopático y le agregan agua o cualquier otra sustancia, alcohol homeopático, lo succionan y eso se lo dan. Sí. No es puro como viene del laboratorio que les da origen. Ay, doctor, creo que ya se nos vino el tiempo encima. Y bueno, yo me quedé con muchísimas preguntas. Ojalá otro día nos haga el favor de volver. ¿Cómo no? Con todo gusto. Y volvemos a hablar de otros temas que yo también me quedan como que muy relacionados con la homeopatía y que veo que las personas los toman con la misma voluntad que es la homeopática y no es lo mismo. Las flores de Bach y todas estas cosas, de ese tema luego me gustaría. Doctor, estoy súper agradecida, muchísimas gracias por haber venido, gracias a todos ustedes y hasta el sábado que entra.